¿No te parece injusto y aberrante que las escuelas católicas y la iglesia en España se reciban subvenciones? Sí. ¿Por qué ningún partido político de allá propone poner fin a este trato privilegiado? Porque es un trato privilegiado que está establecido por un concordato, que es un tratado político, diplomático entre el Estado español, entonces cualquier Estado, y el Vaticano. Entonces, para cambiar el concordato necesitas el acuerdo de las dos partes. Por supuesto, la Iglesia nunca va a permitir que les digan que les van a quitar el dinero. Y romper el orden internacional con un tratado que tú has firmado como país, como Estado, genera una serie de problemas, porque la duda es cuántos más tratados que has firmado con todos los demás países vas a empezar a rechazar o a violentar ahora. Eso por el lado del financiamiento de la iglesia. Por el lado del financiamiento de las escuelas, es que a todas las escuelas privadas también se les apoya económicamente. Teóricamente, para que niños que no tienen dinero para pagarse las matrículas de las escuelas privadas, en su mayoría religiosas, pero no todas en España, es una ayuda para que los niños que no se podrían pagar esas escuelas estén en esas escuelas. Luego no se usa para eso, pero entonces son dos cosas totalmente distintas. Por un lado, las escuelas privadas, que son escuelas concertadas, donde se conciertan una serie de plazas que se supone que paga el Estado de niños que estudian en esas escuelas sin pagar la colegiatura, la matrícula, y por otro lado, el mantenimiento de la iglesia, el dinero que se le da a la iglesia católica, que es solo, además creo, es solo a la iglesia católica, es decir, no se le da nada a las iglesias protestantes, a los templos budistas, a los mezquitas o a las sinagogas que pueda haber en España, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra, pero es un lío político complejo y no es tan simple como que ningún partido político ha querido o ha propuesto, que es exactamente lo mismo que pasa con la independencia de Cataluña y con otra serie de cuestiones que tienen cierta serie de complejidades. Yo te recomiendo, porque no me acuerdo ahora de todo, pero busca aquí en el canal la charla larga que yo le di sobre el tema religioso a Juventudes Socialistas de Asturias. Me invitaron a hablar del tema religioso porque muchos jóvenes están, ¿por qué el PSOE no hace esto? Pues porque no puede, no es porque no quiera, es porque no puede, no es el rey, no es el autarca del país, aunque tenga la primera magistratura y tenga una relativa mayoría, así sea con aliados, en el Parlamento. No por ser presidente de gobierno, que es el equivalente a primer ministro, puedes hacer lo que se te dé la gana. Ese es el problema. Entonces, ahí expliqué claramente el problema de la iglesia y si quieres, pues velo a ver, ¿no?